Bienvenidos al sexto episodio del podcast Conversemos de Salud Mental, una acción de Grupo CETEP. Les habla Omar Retamal, periodista y analista de comunicaciones de Grupo CETEP. Conversemos de Salud Mental es un espacio de conversación y visibilización de la salud mental y el bienestar. Aquí realizaremos una conversación íntima, cercana y entretenida con diversos invitados e invitadas. Juntos podremos explorar un tema que pocas veces tiene vitrina, dándole una mirada fresca y moderna. Primero, quería partir con una cifra, como siempre, y les comparto que el informe Mortalidad por Suicidio en las Américas, presentado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, determinó que Chile tiene una de las tasas de suicidio más altas de la región, ocupando el cuarto lugar. En nuestro país mueren 11 personas por cada 100.000 habitantes. Les voy a hablar del invitado de hoy. Cristian Arcos es periodista de la Universidad de Chile, se ha desempeñado en las secciones deportivas de los diarios El Mercurio y La Tercera, fue conductor de Radio Futuro y editor de Chilevisión Noticias. Actualmente participa en Radio ADN y en el diario AS como columnista. Publicó dentro de su libro Minuto 119, Simplemente Gary, Los 23 historias íntimas de campeones de América, Bombalet, El descubrimiento, la historia del gurú y Héroes, y recientemente un libro llamado Enemigo Interno. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. Qué bueno tenerte por aquí, una eminencia del periodismo deportivo. Eso No, es súper bueno, de todas ni, maneras que sí. ni de cerca. Pero reconocido periodista, al menos en el área, de todas maneras. No, gracias a ustedes por invitarme. Para partir, tenemos una sección de rompehielo. La idea es que nos digas lo primero que se te venga a la mente. Te voy a ir preguntando cositas y tú me vas contestando. Ujú. Primero quería saber, ¿cuál es tu libro favorito? Mm. La vida, Ya, el Rayuela, de Cortázar. buenísimo. Si tienes alguna película favorita, Cinema Paradiso, tu deporte favorito, del fútbol, de todas maneras, y tu comida favorita, a los porotos, en todas sus formas. invierno, otoño, primavera o verano, Primavera. si tienes algún mes del año que sea tu favorito, Diciembre, mi cumpleaños, y Navidad, Año Nuevo, que se junta todo. Bueno, mi todo, cumpleaños también en diciembre. todo. Y algo que te produzca felicidad, Mis hijos, en todas y, sus formas. y algo que te produzca gratitud, Mis viejos, mi mamá, mi papá. y algo que te produzca calma. Calma. No soy muy calmado. La música. La música. No necesariamente música calmada, pero la música me baja La me baja intensidad, y me aterriza mucho. ya, Ojalá, buenísimo. ojalá en vivo incluso, pero la música me controla. ¿No? Buenísimo. Quería que partamos con la pauta. Primero que no, preguntarte que tú nos cuentes un poco sobre ti para la gente que nos está escuchando y que quizás no te conozca. No, si te puedes presentar tú, contarnos algo sobre ti. Bueno, soy periodista, tengo 43 años. Soy oriundo de Curicó, llegué a estudiar a Santiago 96, saliendo del colegio, entré a estudiar acá, estudié en la Chile, y ahí me he dedicado al periodismo, básicamente al periodismo deportivo, que es lo que más he hecho, pero también a otras áreas. Tú mencionaste ahí que había trabajado en algunos lugares, he tenido la suerte de trabajar y tengo la suerte de trabajar en hartos lados. Hago hartas clases, que es lo que hago más ahora. De hecho, si fuera por cantidad de tiempo, lo que más hago son clases de diferentes ramos en diferentes universidades, cátedras distintas. La mayoría no son de deporte, a diferencia de lo que la gente pueda creer, lo que Mm. a mí me amplía mucho la mirada, digamos, y el panorama. Y eso, tengo 3 hijos de edades distintas, entre los 22 y los 10. Y nada, un buen piola, creo, Y creo. si te pudieras definir en una sola palabra o concepto, No, ¿sería piola, sí, piola? sí, pero sin duda, sin duda.
lo que me ha traído más algún problema, pero yo lo veo como una virtud. De hecho, una vez me echaron de una pega y me dijeron, tu problema es que eres muy piola. Lo que a mí me llamó mucho la atención, porque si tuviera que nombrar una cualidad, yo diría que soy un buen piola. No necesito mucho, no hago mucho ruido, no pido nada, hago mi pega, me gusta mi pega, me trato de llevar bien con la gente y todo, pero no necesito demasiadas cosas, digamos. Entonces a eso me refiero con piola, nunca, Mm, no me gusta hacer centro mesa, me gusta participar en todo, pero como parte de, creo en lo colectivo y no en lo individual, a eso me refiero con ser un gallo piola, que yo Ari- creo que yo creo que es una virtud, para algunas personas he descubierto que no. claro, una persona tranquila, de todas maneras. Mm, al borde de lo fome. Eh, y Cristian, si nos puedes contar qué área estás cubriendo en estos momentos. Bueno, estoy en la ADN trabajando hace muchos años. También trabajo en la radio de la Universidad de Santiago, donde hago clases también en la Universidad de Santiago. Ahí hago clases de introducción al periodismo a los chicos de primero, mis chicas de primero, géneros y técnicas periodísticas a los chicos y chicas de tercero. Hago reportajes en el segundo semestre, fuente de documentación en el segundo semestre. Hago periodismo de televisión en la Católica del Paraíso y voy a empezar en la de Viña del Mar a hacer también la misma cátedra de periodismo televisivo. Eh, Hago un par de talleres de literatura y lectura deportiva también. Eh, lo del diario AS. Y ahí me muevo. Y bueno, en la red, estoy los días lunes pituteando ahí en la red en el programa de deporte, en una incipiente área deportiva Mm, que está recién arrancando. Entonces, eso siempre es entretenido cuando los procesos recién arrancan, es como el proceso de la hoja en blanco. Uno lo puede ver desde dos maneras. Lo puede ver como un desafío de llenar la página, pero también la puede ver como la posibilidad de llenarlo con lo que sea, ¿cachai? Entonces, exacto. eh, prefiero mirarlo de ese modo. Y bueno, mencionaste que hace poco publiqué un libro, entonces todavía no entro a pensar siquiera o procesar en la posibilidad de otro, porque me gusta estar como siempre muy activo. Yo no sirvo mucho para... Hago muchas cosas, digamos, hago muchas cosas y las hago porque a propósito del tema salud mental, yo me conozco y sé que el tener la cabeza ocupada a mí me ayuda montones. El tema laboral para mí es súper importante para la estabilidad emocional, digamos. No, he aprendido a no ser dependiente de eso, pero sí es súper importante para mí. Es un ingrediente importante en tu vida. Vamos a Súper. hablar de tu libro. Tenemos una sección ahí para que lo guardes. Y dentro de todas las áreas que cubre, ¿hay algo que te apasione más? Todo, o sea, lo que pasa es que suena como lugar común, ¿no? Pero te juro que es verdad. A mí me apasiona mucho mi pega. O sea, yo creo que el periodismo es la mejor pega, es la mejor pega del mundo. O sea, eh, me pagan plata por hablar de fútbol, por hablar de rock, por hablar de literatura, por hablar de, no sé, y por hacer clases de eso. O sea, Mm, es la mejor pega del mundo para mí. No, me gusta mucho mi pega y mi pega tiene muchas variables, ¿cachai? Algunas me gustan más sí. que otras y todo, pero sí, yo soy bien fome en ese sentido. Yo quise ser periodista toda la vida. O sea, no llegué así como que no está mal, ¿eh? Llegar Mm, como opción o por otra forma. Descartes, qué sé yo, o encontrarlo en un momento más grande de la vida que me parece súper bien, por supuesto. Uno no siempre a los 17, 18 tiene que decidir lo que va a hacer el resto de su vida, ¿cachai? sí. Pero yo en ese sentido soy bien fome, porque desde que me acuerdo que quiero trabajar en periodismo y en el área que sea, ¿eh? A mí me da exactamente igual si es escrito, si es en radio, si es en clase, si es en tele, si es en web, si es en lo que sea, siempre me ha dado lo mismo. Oye, Cristian, bueno, tú eres especialmente reconocido por ser periodista deportivo. Y quería saber si tienes algún hito que te haya marcado durante tu carrera que recuerdes así con mucha emoción. Si nos puedes contar alguno en especial. De cobertura, así como que las hay estado cubriendo o Claro. trabajando laboralmente, o sea, muchos, pero no sé, el Mundial de Brasil, por ejemplo, el triunfo de Chile contra España, por ejemplo, en Maracaná, fue una cuestión particularmente inolvidable, porque
porque los periodistas de deporte en general, o las periodistas de deporte en general, nos gusta mucho el deporte. Entonces, cuando nos toca cubrir ese tipo de cosas, son instancias importantes, ¿no? No es solo que cubrís una gran noticia, sino que también estáis contentos o contentas, ¿cachai? Claro. Entonces, eso, los Olímpicos de Londres también fueron una experiencia increíble, sobre todo desde lo laboral, porque ahí era diferente, ¿no? No había una participación chilena así como una medalla, ¿cachai? Yo no estuve en Claro. Atenas cuando Chile ganó las medallas, por ejemplo, pero recuerdo mucho la Copa América en Estados Unidos. La Copa América en Mm. Estados Unidos, transmitirla con Chile ganando en Estados Unidos, a Argentina en Estados Unidos, recorriendo Estados Unidos un mes de punta a punta literalmente, porque estuvimos en partido en California y en partido en Boston, o sea, Mm. costa a costa literalmente. Para uno que además, una de las cosas más notables que tiene esta pega, por eso te digo que es la mejor pega del mundo, es viajar mucho, ¿no? Yo Mm. viajé mucho y para un oriundo de la población huayquillo de Curicó, la posibilidad de viajar por el mundo es imposible. O sea, no es Claro. que sea escasa, imposible. Y a mí la pega me permitió viajar por todos lados. Por todos lados me permitió culturizarme, me permitió aprender idiomas, me permitió cuestiones que no estaban destinadas, entre comillas, a mí, de acuerdo a mi lugar de origen, ¿cachai? Entonces, soy un agradecido total de todo esto. Y hablando personalmente, ¿tienes algún ídolo deportivo o ídolas deportivas en general? Mm. O sea, la gente se va a reír, pero mi ídolo deportivo por lejos es Lucho Martínez. No diría quién es Lucho Martínez. Lucho Martínez es el máximo goleador de la historia de Curicó y era mi ídolo cuando yo era chico y sigue siendo mi ídolo y ahí entramos en otra área, por ejemplo, el ídolo de provincia, ¿no? El ídolo de provincia es Claro. diferente al ídolo de... Yo nunca voy a conocer a Cristiano Ronaldo, o al menos nunca voy a ser amigo de él, Mm. o de Messi, o de que sea, de Federer. Eh, pero en provincia tú al ídolo te lo topáis de repente en el colegio, te lo topáis en el supermercado. Mi ídolo hoy día vende fruta en la feria, por ejemplo. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo? Bueno, eh, fue demasiado importante cuando yo era chico. Cuando yo era chico, Lucho Martínez era mi ídolo total, así. Total, 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 total. Y puedo decir con cierto orgullo que yo soy amigo de mi ídolo hoy día. Mm. Qué lindo. Evidentemente, el concepto de ídolos, si hablamos ya más profundamente, no existe como tal, ¿cachai? O sea, Mm. no, es una persona que para cuando yo empecé a gustarme el fútbol, sin tener idea que iba a trabajar en esto, él era mi referente total, así, pero no, nadie me ha conmovido como Lucho Martínez en ningún área. Si hablamos de otra área ya podríamos, Mm. quizás Jorge González, ¿cachai? Ya nos metemos en otra, de gente que admiro montones, pero ídolos así de cabros chicos, y eso es lo otro. En general yo creo que si uno tuviera que definir ciertos como ídolos, entendiendo que el Mm. concepto es exagerado, sin duda, Sí, están súper vinculados cuando uno es chico o chica. Después uno como que admira a un montón de gente. Y hay gente claro. que admiro montones, y por razones más importantes que la de Lucho. Pero, pero Lucho era mi ídolo de chico, entonces es otra cosa, digo. Claro. Qué bueno y qué bonito y qué lindo hablar eso del ídolo local, que es distinto quizá al ídolo más del planeta, ¿cierto? Como Mm, Cristiano Ronaldo, Messi, por ejemplo. Te quería preguntar, Cristian, ¿cómo ha sido para ti la pandemia en la que seguimos aún hasta el momento? Como ¿Cómo la todo, viviste? como todo, pues bien y mal, como todo, bien y mal. Tuve la suerte de tener trabajo siempre, lo que eso ya te destaca por la mayoría de las chilenas y chilenos que vieron afectados sus trabajos enormemente. Por lo tanto, no puedo ser mal agradecido. Me enfermé de COVID también, tuve COVID, y también tuve suerte porque fui asintomático total, total, o sea, yo no tuve ni un síntoma, ni uno. Cuando me contagié, no tengo idea cómo me contagié, pero más allá de la cuarentena no me pasó absolutamente nada. No tuve ni fiebre, ni perdí el olfato, ni nada, todo lo que también prefiero, o sea, sin duda que lo agradezco, o sea, no tuve nada. Claro, No he perdido familiares cercanos, mis viejos no se contagiaron, cosa que me tenía muy asustado, son gente ya mayor de 70 años. Y desde el punto de vista ya laboral, como te decía, yo siempre vine a la radio. Trabajé presencial, incluso en el periodo más severo trabajé presencial, pero tuvimos que acomodarnos como todo, a hacer clases remotas, a aprender tecnología que no sabíamos, a adaptar las clases, a adaptar el tema con mis hijos también, el poder verlos, estar con ellos.
Yo no vivo con ellos, pero los veo prácticamente a diario y ahí hubo que adaptar formas, ¿cachai? Coordinar con su mamá, que también tenía trabajo remoto y también tuvo que coordinar su trabajo, entonces no era sencillo. Los chicos, chicas, sienten el tema de la pandemia montones, sobre todo los más adolescentes, ¿no? Por lo menos mi experiencia es donde ellos lo han padecido muchísimo. Pero nada, pues, saliendo ahora de a poco en un momento en que eh, siempre pensé yo que o siempre lo vi así, que la pandemia nos hizo, digamos, si no reflexionamos ahora, no sé qué nos tiene que pasar, digamos. O sea, y no se trata de un discurso ni ético ni nada, sino cada uno reflexione desde su lugar, cada uno reflexiona desde su lugar. Pero creo que después de esto hay cosas que ajustar, ¿no? Mm, De todo, desde la forma de trabajar, desde la forma de relacionarse, hasta la forma de agradecer que al final, como te decía al principio, no necesitamos tanto. Creo que la pandemia también nos sirvió un poco para darnos cuenta que no necesitamos tanto, creo yo. O sea, ahora, a mí me acomodó porque siempre he pensado igual, que no necesitamos tanto. Eso es culpa de mis viejos que me criaron en ese sentido bien, creo yo. No claro. necesitamos tanto. Pero creo que a todos nos sirvió darnos cuenta que no necesitamos tanto. ¿Cachai? Y Cristian, bueno, en el periodo más crudo quizás de la pandemia, el deporte estuvo detenido en general. Había poco movimiento. Ustedes como periodistas deportivos, ¿cómo vivieron eso? ¿Cómo fue? Fíjate que eh, tengo la suerte de trabajar en una radio en donde si no había actividad deportiva y no había resultado, el programa se cambiaba de formato nomás, pero si bien es cierto, nosotros hablamos de deportes, termina siendo una excusa para hablar también de otras cosas. Entonces, Mm, como se entiende, no en todos lados es igual, y por eso digo que tengo la suerte. Se entiende el deporte como un fenómeno cultural. Nos dimos espacio para tener entrevistas más largas, para tener charlas más largas con gente, para entrevistar a gente que habitualmente no entrevistamos, para darle voz, en este caso al ser radio, a personajes que a veces no están en la primera línea noticiosa ni coyuntural, pero que tenían cosas que contar, desde cómo estaban pasando la pandemia hasta que se cumplía el aniversario del gol de Mortero Aravena, Uruguay, no sé, hasta algunos que se salvaron del COVID por poco, como el técnico mm, ñublense, me acuerdo, el Búfalo García, o tener conversas más largas. Las entrevistas ya no duraban 10 minutos, sino que a veces duraban 20, ¿cachai? Y a veces no se hablaba de deporte, sino que se hablaba de la coyuntura, ¿cachai? claro. Eh, hubo que darle una vuelta, pero yo siempre he pensado que, o yo lo veo así, no sé si estoy equivocado, pero el periodismo tiene, seguramente tú también lo has escuchado, ¿no? Mm, Nos enseñaron que hay miles de definiciones de periodismo, ¿no? claro. Y las más como ambiciosas son las que confeccionan los mismos periodistas, porque el ego en esta profesión es bastante alto. Yo siempre he pensado que menos es más, ¿cachai? Y yo Mm, creo que el periodismo es contar historias al final. sí, eso Nosotros mismo te iba a contamos, decir. nosotros contamos historias, desde plataformas distintas, desde temas distintos, hoy día a través de dispositivos distintos, pero nosotros contamos historias. Y en ese sentido, incluso creo que estamos medio emparentados con lo artístico también. Lo artístico también cuenta historias en formatos distintos. Y contar historias no se termina nunca, po. O Mm, sea, nunca dejáis de contar historias. Los podéis contar otras historias, pero nunca dejáis de contar historias. Y el periodismo de deporte es contar historias. Es más, yo no creo en el periodismo deportivo, y lo he dicho siempre. Yo creo en el periodismo en general, no creo en el periodismo deportivo como no creo en el periodismo político, ni creo en el periodismo económico, ni creo en el periodismo de cine, ni creo en el periodismo gastronómico, ni creo en el periodismo de cultura. Creo que todo eso hay una historia. Cuando un mm, crítico gastronómico escribe una crítica de un restaurante, ponte tú, lo que hace es contar su viaje al final, ¿no? Con su mm. experiencia. No solo si los sabores están más dulces o más salados, ¿no? Al final cuenta una experiencia, ¿cachai? Cuenta una experiencia de cómo era el lugar, de cómo fue atendido, del entorno, del todo, ¿cachai? Y Mm, eso, cuando tú contáis un partido de fútbol, contáis una historia, apeláis a la emoción de las personas, los Juegos Olímpicos, que están ahora... ¿Por qué tanta gente ve los Juegos Olímpicos? Porque son especialistas en deporte, porque mm. les gusta el nado sincronizado, porque les gusta el remo, no, porque hay historias ahí.
¿cachai? Claro, Reflejadas en una actividad deportiva. Entonces hubo que cambiar el foco de historia, pero hubo que seguir contando historias, ¿no? claro. Bueno, un profe mío en la U me dijo exactamente lo mismo, un profe de tele, Felipe Gretchen, me dijo eso del periodismo, el periodismo es contar historias, ¿Mm? así nomás, y de distintas maneras, a través de distintas plataformas. Te iba a preguntar desde lo personal, ¿cómo tú cuidaste tu salud mental durante este tiempo? Porque la OMS recientemente dijo que esto va a traer daños a la salud mental en un largo plazo, la pandemia. Mucho se habla de que quizás haya vacuna para el COVID, pero no hay vacuna para la salud mental. ¿Cómo lo hiciste tú? O sea, sigue siendo complicado, po. Sigue siendo Mm, complicado. Yo tengo además un diagnóstico depresivo permanente, digamos, de una depresión biológica que me la cuido bastante. Era complicado todo, desde la parte más formal, las terapias, por ejemplo, y todo eso, pero también respecto a lo cotidiano, ¿no? Porque el estar encerrado, encerrada, el ver poca gente, también era complejo. Debo reconocer que me costó menos de lo que yo pensaba, o me ha costado en algunos momentos menos de lo que yo pensaba, pese a que entre medio me pasaron cosas personales bien potentes, ¿no? mm, Que me afectaron, ¿no? El término de una relación, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas después como pararse, cuesta. La relación con mis hijos también se vio, me ha afectado en algún minuto, y hay que tener la generosidad como para mirarla desde afuera, ¿no? O sea, claro, se ve media relacionada, media afectada, pero hay que entender también el contexto en el que estamos, en el que están ellos, en el que están ellas, y no todas las personas reaccionamos igual, ¿cachai? Entonces, ha sido complicado. Me he tratado esto también uno lo aprende a medida que pasan los años y dependiendo cada persona, ¿no? mm, He aprendido, hay un concepto que me gusta bastante, que es el de la higiene mental, ¿no? mm, Uno se preocupa de la higiene física, y se preocupa a veces muy poco de la higiene mental. claro, Y he tratado, sobre todo este año, de, de enfocarme en la higiene mental. O sea, yo no soy quien para definir a la gente como tóxica o no, ¿eh? Porque eso es lo que también me llama la atención. Todo el mundo trata de, no, es que este bueno es tóxico. No, yo no soy quien para decir eso, pero sí, me trato de cuidar de ciertas actividades que ya no hago, de personas que ya con las que ya no me reúno. He extrañado mucho a los que sí me reúno, con mis amigos y amigas los extraño mucho. Por suerte nos tocó con una tecnología importante donde los sí, dispositivos ayudan. Siempre me ha gustado a mí el tema de los dispositivos de la tecnología, pero en este periodo la tecnología fue sustantiva. O sea, yo estuve un sí, año y tanto sin ver a mi viejo, más de un año, ¿no? Pero hablé con ellos todos los días, todos. Entonces, o los veía a través de videollamada y todo. Con mi hijo me pasaba lo mismo. Hubo semanas en que no los vi. Yo tuve suerte porque yo tenía el pase como de movilidad para poder moverme y todo. Mi hijo vivía cerca de mi casa, entonces los veía siempre. Pero hubo padres y madres que estuvieron mucho tiempo sin ver a sus hijos, ¿no? A sus claro. viejos en mi caso y todo. Entonces, eh, eso. El deporte ayuda harto también, un deporte medio adaptado también a las circunstancias. Claro. Eh, el mantener la cabeza ocupada, hacer clases de manera remota nos obliga también a cierta creatividad, y eso ayudó harto. Oye, y respecto al deporte, después vamos a volver a ti. Hay una Ujú. sección ahí para eso. ¿Cuáles tú crees que son en general, los principales desafíos que viven los deportistas a nivel país? O sea, muchos, ¿no? O sea, muchos. En Chile ser deportista cuesta montones, ¿no? Ser deportista de élite cuesta montones. Y no es solo por este clásico discurso de los recursos y todo, que es verdad, Mm. eh, pero hay más recursos que antes, también es cierto. Yo creo que el principal problema y el que menos se trata en Chile es la ausencia de una cultura deportiva, ¿no? O Claro. sea, no es solo un asunto de plata, sino cómo tú distribuís la plata, y el distribuir y el foco tiene que ver con una falta de cultura deportiva. Mm. Bueno, uno de los avances, quizá un gesto, podría ser el Ministerio del Deporte, que antes no existía y ahora Sí, existe. no, sí, por eso digo que en términos sobre todo la gente más joven,
o la gente que cacha quizás menos de deporte, y no lo digo en mala, digo, de verdad, gente que ve deporte cada 4 años por los Olímpicos, Claro, te dice, bueno, no sacaste ni una medalla y todo, sí, pero para sacar una medalla son 15 años de trabajo por lo menos, para atrás, y algunos llevan 4 años de trabajo, entonces no es tan sencillo, pero lo principal para mi gusto es que no hay una cultura chilena deportiva, o sea, cuando los cabros chicos los castigan, los dejan sin recreo o sin jugar a la pelota. ¿Ah? Cuando la vecina se enoja, te quita la pelota. ¿No? claro. Cuando los tipos van en auto y hay gente corriendo en bicicleta, le tiran el auto encima. Cuando uno se dedica al periodismo deportivo, te miran en menos si tú te dedicaras al periodismo económico. Y todo lo que tenga que ver con deporte, a mí me pasó, yo hago clases, por ejemplo, de cuestiones que no tienen nada que ver con deporte. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿y usted cómo hace clases de introducción al periodismo si trabaja en deporte? Pero bueno, sí, o sea, he estudiado N para eso, tengo posgrado y bueno, ¿qué tiene? Claro. Digamos, ¿qué tiene? Sí, trabajo en deporte, podría trabajar escribiendo de restaurantes, o podría trabajar en la tele, o podría trabajar en la radio, o podría no trabajar en ninguna parte. ¿Qué tiene? ¿No? Entonces, pero con deporte pasa eso. Y eso yo creo que es falta de cultura deportiva. Al periodista deportivo le dicen es que tú no hacías deporte. Si el periodista que escribe de cocina no es cocinero, digamos, ¿no? O el periodista que Claro. escribe cultura no hace películas. ¿Ah? O el periodista que escribe de política no tiene cargos políticos ni públicos. Y a veces ni siquiera tiene estudios superiores. Pero al de deporte te dicen es que tú nunca jugaste a la pelota. Pero bueno, ¿cachai? No, yo Sí. nunca he visto que le digan no sé, a un periodista que escribe de cocina, ¿y vos cocináis? ¿Ah? No, Sí. pues, pero a uno sí, raro, ¿no? Pero yo creo que es cultura deportiva, ni siquiera es maldad, es como cultura de deporte. ¿Necesitas mejorar tu salud y bienestar, pero no sabes por dónde empezar? Te presentamos a Maite, tu asistente virtual que te ayudará a encontrar la opción más adecuada que necesitas para tu proceso de bienestar. Lo mejor de todo es que puedes chatear con ella de forma gratuita a través de su chatbot. Conversa con ella para que pueda conocerte y te entregue el camino correcto para tu bienestar. Ingresa a www.maite.com con MHAITE. Una solución de Grupo CETEP, expertos en salud mental y bienestar. Y respecto a la salud mental, que ha estado muy en pauta respecto a lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que es una tremenda vitrina, ¿sientes que ha cambiado la manera en que se percibe en el deporte la salud mental? ¿Cómo crees que Yo se creo que percibe hoy? es un proceso que va a ocurrir. Eh, se han instalado hace rato el tema de la salud mental todavía sin la prioridad que requiere. En los países más desarrollados la salud mental sí es importante, pero nosotros en los Olímpicos vimos grandes deportistas, no solo Simone Biles, Naomi Osaka, qué sé yo, que han instalado el tema de la salud mental y uno dice, bueno, en los países desarrollados también hay carencia, ¿no? del tema. Creo que por suerte en los conjuntos multidisciplinarios de los deportistas, porque los deportistas siempre y las deportistas siempre es colectivo, incluso en los deportes individuales. No puede ser deporte individual el boxeo, ponte tú, deporte individual Mm, el tenis. No, no hay individual. Tú al final te metes al combate individualmente, pero trabajáis con preparadores físicos, con entrenadores o entrenadoras, con nutricionistas, y en ese conjunto disciplinario cada vez se instala más el tema psicológico, ¿no? mm. Y de salud mental, desde múltiples perspectivas, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Falta, sí, falta. Pero ya no, va a llegar el momento en que ya no sea tema, ¿no? Oye, pero ¿y cómo tenía un psicólogo? Bueno, sí, pues, bueno, Sí. sí. Sí, o sea, sobre todo en el alto rendimiento. O sea, Mm, en el alto rendimiento es fundamental, porque las presiones son enormes. No todas las personas responden a la misma presión. Fíjate que yo sé que no tiene nada que ver con el deporte, pero lo podríamos replicar, ¿no? Me ujú, pasó, no lo voy a mencionar, pero tengo un par de amigos. Te voy a contar la historia de un amigo que mm, es un gallo muy conocido, muy, 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 muy conocido. Yo te diría en Chile famoso, ¿no? ya. eh, Salir con él es imposible. O sea, yo alguna vez fui a almorzar con él y dije, no, no almuerzo más con vos, weón, porque se saca 2 millones de fotos.
¿cachai? Y él, como además es buen tipo, al que se acerca y se saca la foto con todo el mundo, ¿no? Pero es Claro. imposible. Es imposible ir a tomarse un copete porque si no, él te va a tomar un chop y le sacan una foto y lo pone alcohólico. Mm. Vive recluido en su casa. Tiene cosas muy buenas, por supuesto. Donde va, lo conoce, lo tratan bien y todo. Y él me contaba que una vez tuvo que hacer un viaje al exterior. Y estaba en el hotel desesperado, porque estaba encerrado, y salió a caminar y se sentó en una plaza. Tuvo 3 horas sentado en una plaza. Y me decía, tú sabes lo agradable que es que nadie se me acercó. Mm. Nadie me conocía, nadie se me acercó, nadie me preguntó nada. Yo veía pasar la gente, compadre, no sabía lo que era eso. Y no se dio cuenta, le pasaron 3 horas. Si eso lo proyectamos a un deportista de altísimo nivel, tiene cosas muy buenas. Mm. Ganan mucho dinero, les permite asegurar su vida de las 3 generaciones para atrás, para adelante, digamos. En fin, pero hay una presión de ganar, 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 ganar permanentemente, que no todos y todas están preparados, ¿cachai? Y no todos y todas entienden que tú no ganáis siempre. Como dice Bielsa, no hay ningún deportista que haya ganado más de lo que ha perdido. Mm. Ninguno. No hay ningún tenista que haya ganado más partidos o que haya ganado más campeonatos de los que ha jugado. Claro. Ninguno. No hay ningún equipo de fútbol que haya ganado más de lo que pierde. Ningún futbolista que gane todo lo que juega. No, no. Y no todo, y no es una cosa que se te abre el cielo y tú estés preparado para eso. Eso se trabaja. La frustración, la derrota como parte del éxito, la derrota como enseñanza y conocimiento, es un tema que se trabaja. Te iba a preguntar sobre deportistas que quizá hayan visto truncada su carrera por la salud mental. Por ejemplo, el caso de Mumo Tupper, jugador de Católica, Ujú. que se suicidó hace unos cuantos años. Si tú conoces más historia o esta misma, por ejemplo. Lamentablemente hay varios, po, hay varios casos de deportistas que han terminado con su vida. Hay casos de deportistas que no han asumido bien el tema del retiro también. También han acabado con su vida una vez retirado, que también es un tema, que también es un temazo, ¿ah? Cuando se te acaba lo que hay hecho toda la vida, es súper, súper complicado. Y también hay deportistas que se han retirado muy jóvenes porque no, no les da la presión, la resistencia, el aguante. eh, hay muchos casos en Chile, en Argentina, en Sudamérica. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Robert Henke, el arquero alemán. Me acuerdo Mm. perfectamente porque Chile jugaba con Alemania en un partido amistoso y el partido se suspende porque Henke, que era uno de los arqueros de la selección, se suicida. Y me acuerdo perfectamente porque yo fui a ese partido y Henke se suicida cuando yo voy en viaje. Entonces yo llego a Alemania, me bajo del avión y me entero que el partido no se juega porque Henke se había suicidado una semana antes que se jugara el partido. Eh, hay mucho, ¿no? Hay muchos casos. Mm. ¿Y tú crees que los periodistas somos responsables un poco de generarle más presión a los deportistas o los medios quizás también? En alguna medida sí, sí, en alguna medida sí. En alguna medida, y ahora que lo comentas, me acuerdo de otro caso, no que haya perdido su carrera, pero que no llegó más arriba, pero no llegó más arriba, y esto lo conversé con él, ¿no? No llegó más arriba desde los parámetros externos, no internos. Y ahí es donde los medios ponen esos parámetros, ¿no? Y estoy hablando del Mati Vidangosi. Mm. Entonces dicen, no, es que el Mati podía tener una carrera más exitosa. Y el Mati me dice, yo me considero un buen exitoso. ¿Cachai? No, pero es que no jugaste, estáis para jugar en Europa y todo, y romperla. Y el Mati, después de un largo periodo, ¿no? El Mati te Mm. dice, vivo en una linda casa, tengo hijos, tuve una depresión severa, me retiré, volví a jugar, me considero más exitoso que la cresta, te dice. Mm. Y es súper valioso ese tipo de cosas. Y ahí los medios, claro. Y yo lo entiendo, usted trabajo en esto, lo entiendo porque hay un parámetro que tiene que ver con la masividad, ¿no? Entonces, hay un tema cultural respecto al fracaso. La palabra fracaso es muy lapidaria y yo creo que no es, Mm. yo creo que no es tan lapidaria. Fracasamos todos y todas, ¿no? Pero tiene una cosa cultural de que como que tú fracasás y no pudieras levantarte, ¿no? Y esto tiene que ver también con los medios, que somos medios contundentes con el tema del fracaso. Como tú le decías a alguien que es un fracasado, tiene una carga negativa.
Y resulta que fracasamos todos. Todos hemos fracasado y vamos a fracasar. Y claro, es que es un triunfador. Eh, con el tiempo, y quizás por mi preparación, ¿cachai? Y en términos de preparación me refiero a lo que uno ha estudiado, pero también a la vida que uno tiene. Yo el concepto de éxito y fracaso lo manejo de otra manera, pero ese es mi caso. Reconozco que en términos de medios de comunicación, el éxito está vinculado con ganar y el fracaso está vinculado con perder, cuando son cosas súper normales. Es súper natural perder y también es natural también ganar, ¿no? Mm. Bueno, te iba a preguntar que la salud mental ha sido un tema relevante para muchas personas y para ti tampoco no ha dejado de serlo. Tú escribiste hace poco un libro llamado Enemigo Interno, en el Sí. que dentro de los pasajes del libro tú eres el protagonista. Nos gustaría que nos contaras un poquito del libro. Sí, es un viaje al final el libro, ¿no? Es un viaje, es un recorrido, es un recorrido por un periodo, digamos, complejo, complejo para todo. Por eso yo siento que este libro tiene, o más bien registra dosis de empatía importante. Porque lo que a mí me ocurre, y por eso lo narré desde la perspectiva, lo narré desde una perspectiva que fuera poco complaciente y poco misericordiosa, ¿no? Porque parte con un despido laboral y a mucha gente la han echado laboralmente. Entonces no es una situación que me ocurra a mí nomás, ¿cachai? Por lo mismo me interesaba contarla, porque eso te genera un remesón laboral, de autoestima también, económico, emocional, yo te diría que hasta social, súper importante. Hay mucha gente que cree que yo no trabajo porque ya no salgo en la tele. Y trabajo más que la Mm. cresta, pues, ¿cachai? Entonces hay un tema ahí también de vínculo. Después vino el estallido social, que también nos remeció como chilenos y chilenas montones, creo yo. Y si no nos remeció, de verdad me parece que estamos viendo, como dice Darín, otra película. Y después vino una pandemia, o sea, si no, lo que hablamos hace un rato, si no reflexionamos en estos últimos 3 años, no reflexionamos nunca. Y el libro tiene que ver con eso, y en esas reflexiones yo contaba ciertas cosas que significó, por ejemplo, tener que buscar pegas que no tienen que ver con lo que uno hace, pero es algo que yo siento que muchas y muchos hemos hecho, no yo, pero lo traté de contar con una descripción detallada, pero sin otorgarle un valor, porque siento que quien lo lee le da ese valor, ¿no? Ah, Siempre he pensado, a mí me gusta mucho el tema de los libros, del arte en general, siempre he pensado que un libro, que una obra, digamos, se completa con el espectador o la espectadora, o la lector o la lectora, ¿no? Una cosa es lo que uno propone, pero el libro se completa cuando uno lo lee. En el claro. caso de un libro. Y yo busqué que este libro tuviera esa correspondencia, que alguien lo leyera y sintiera cierta empatía. A mí me pasó lo mismo, me pasó algo parecido, le pasó a mi viejo, le pasó a mi vieja, me pongo en ese lugar y ahí también hay capítulos importantes respecto a precisamente la salud mental y he encontrado una correspondencia súper importante. O sea, Mm. yo no pretendo hacer charlas de autoayuda ni cosas como esa, ¿no? Pero, pero es gratificante igual que gente se te acerque o te escriba y te diga, eh, loco, no había leído nunca una cuestión tan parecida a lo que me pasó, ¿cachai? O a lo que me está pasando. Y poder ayudar desde ese lugar es mucho más importante que vender 2 libros más o 2 libros menos. De todas maneras. Y te iba a preguntar, Cristian, ¿cuál ha sido el precio más alto que has pagado por no escuchar tu salud mental a lo largo de tu vida? Vea, mi relación con mis hijos, que ha tenido, que yo siento que los he expuesto a una vida compleja, porque tener un papá con depresión no es sencillo, no es Mm. sencillo, no es sencillo. A mis viejos también. Eh, el tratar de suicidarse, digamos, directamente, es es una carga, digamos, y una culpa y una vergüenza, diría yo, que me va a acompañar siempre, por más que lo tenga asumido, masticado, deglutido y vuelto a masticar, me va a acompañar siempre, digamos. Darte cuenta que uno termina siendo un sobreviviente de uno mismo es muy heavy. Mm. Es muy heavy, es algo que yo hoy día lo pienso
Y dentro de todas las cosas que me dan, lo que más me da es vergüenza, digamos, me da mucha vergüenza. Y probablemente me dé siempre, ¿no? Y podría justificarme y darle vuelta y explicar un poco la situación en la que uno estaba y todo, pero no hay justificación posible al final, ¿no? Por lo menos en mi caso. Mm. A mí el tema de la salud mental me ha costado todas las relaciones que he tenido, todas. Todas se han visto afectadas por eso, y pese a que me la trato, me la cuido y todo, imagínate la gente que no puede hacerlo. Eh, Claro. es, es- es complicado, pero por otro lado también he sido muy afortunado, porque eh, no me ha faltado trabajo, por ejemplo, ¿no? Mm. Trabajo con gente que no te exige, que no se hace problema, que no ve el trastorno de salud mental como algo que te impida trabajar. Y eso es súper Mm. importante para mí. O sea, trabajar con gente que no te mira con lástima, ni te pide más ni te pide menos, te pide como todo, y que ya, puta, te apoya y te respalda. Eso, yo ahí tengo una suerte que otra gente no tiene. Te iba a preguntar que en general la salud mental es un tema súper tabú. Se Súper. habla súper poco y pasa mucho que la gente le duele una uña y va al doctor inmediatamente, pero se siente mal consigo mismo, se siente frustrado, se siente ansioso y no hace absolutamente nada. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué sientes que el tema de la salud mental es tan tabú, con tanto prejuicio? Es que por eso, por el prejuicio, creo yo, ¿no? Yo tengo 43, yo soy una época en que la gente iba al psicólogo cuando estaba loca o loco, eso te decían, ¿no? Sí. No, ¿para qué voy al psicólogo si no estoy loco? Chuta, o sea, y ocurrió hace 20 años, ¿no? No hace 200, no es, no es Mm. desde que se descubrió la penicilina para adelante, digamos, no. Ah, o Sí. los antibióticos, no hace nada, y todavía ocurre. Ahora, Mm. también ocurre por hartas cosas, o sea, esa es una, ¿no? Culturalmente es potente, culturalmente, socialmente es potente. Oye, está yendo al psicólogo, weón. Y ya ahí, Mm. claro, pero como decís tú, si tenés todo y vais al doctor todos los meses, nadie te dice nada, ¿cachai? Pero si uno va a Claro. terapia una vez a la semana o una vez cada 15 días, o no, ese weón se está terapiando. Sí, loco, eso se hace, así Sí. se trabaja, ¿cachai? Es un tema cultural, ¿no? Evidentemente es un tema cultural. Hay un tema económico también. Eh, Sí. Hay opciones de que sean más baratos, pero en general no es barato. No, en general no es Mm. barato y no es tan accesible. Hay más acceso que antes, sin duda. Yo me empecé a terapiar a los 21, 22, y me salía un ojo y medio, ¿no? Mm. Ahora, eso es súper injusto porque yo podía pagarlo y hay gente que no lo puede pagar. Pero después, en un momento dado, me echaron de la pega, me quedé sin pega y también tuve que buscar alternativas económicas y también me costó, ¿cachai? También una lista como Mm. de 8 meses para esperar. Y así como a veces para una operación uno tiene que esperar 8 meses y la gente se levanta y dice, pero ¿cómo tenéis que esperar tanto? Para una terapia a veces esperar 8 meses como que nadie alega, ¿no? Mm. Bueno, tiene que esperar nomás, pues bueno. O sea, para sacarme una uña tengo que esperar 8 meses y dejarla cagada, pero si tengo que ir a terapia, esos 8 meses como normal. Todo eso es evidentemente cultural. Positividad respecto a que ya hay más conocimiento que antes y confío mucho en la gente que es más joven que uno, digamos, ¿no? Creo que ellos y ellas tienen una visión bastante más integral de la que teníamos, por lo menos hablo de mi generación, ¿no? De la gente de 40 y más. Veo a los cabros de veintitantos bastante más conscientes y las chiquillas de veintitantos bastante más conscientes que de cuidarse, incluso mentalmente, Mm. de la higiene mental que yo te decía, y eso va a repercutir en una sociedad también. Yo, a diferencia de la mayoría, le tengo mucha fe a la gente joven, muchísimo. Mm. Creo que es mucho mejor que nosotros, pero muchísimo más sano, más directo, más sanas, más directas que nosotros, que todavía estamos bastante trancados, digamos. Claro. Bueno, lo bueno es que el tema cada vez está más en pauta, se conversa más, incluso en las primarias presidenciales, gran parte de los candidatos como que lo consideró dentro de los temas a tratar en su propuesta de gobierno. Y en general pasa que está comprobado que conversar de salud mental puede incluso llegar a salvar vidas. O sea, como que, y ese es el espíritu de este podcast, por eso se llama así, Conversemos de Salud Mental. La idea es como que generar una vitrina donde podamos conversar sobre eso y podamos visibilizar el tema que pocas veces se visibiliza. Sí, claro, sí, Em, claro.
Ya para ir cerrando, te iba a comentar un tip de salud mental, un comentario de una de nuestras psicólogas, para que lo comentáramos. Romina León habla sobre la presión y el deporte. ¿Mm? Dice que la presión en los deportistas muchas veces se traduce en la sensación de no avanzar, frustrándose, no encontrando motivación en lo que se está haciendo. Lo importante es ir poniéndose metas cortas, alcanzables y realistas, aunque muchas veces los factores externos influyen. Y hasta los competidores de elite no saben cómo manejar esta frustración. Sí, toda la razón, toda la De razón todas maneras. y en los grupos tanto individuales como colectivos cada vez se trabaja más, falta montones, pero lo que dice ese tipo es súper importante respecto a las metas cortas y es adaptable a Mm, todos nosotros, ¿no? O sea, sí. si yo le digo y lo digo desde el punto de vista incluso de clase, si yo le digo a los alumnos o a los alumnas, tengo que escribir un libro de 200 páginas, yo me siento y digo, ¿cómo crees que voy a llenar 200 páginas? Ahora, si yo digo que tengo que escribir 20 capítulos de 10 páginas, es distinto, ¿no? Mm, Y son 200 páginas igual, pero es más alcanzable, ¿no? Y ese tipo de decisiones y de organizaciones mentales las toma uno. Me hablo mucho con deportistas de esto de no pensemos en el final del campeonato, pensemos en el partido a partido. ¿Va a mm, redundar en el final del campeonato? Sí, va a redundar en el final del campeonato. Hay un entrenador que yo quiero mucho personalmente, ¿no? Que es don Lucho Marcoleta. El Lucho me decía siempre, estamos pensando en hacer el segundo gol antes de meter el primero, ¿cachai? Entonces, eh, las metas evidentemente cortas ayudan a propósito de esto de la higiene mental y entender que a veces las metas cortas o las metas largas a veces no se alcanzan, ¿cachai? mm, Hay una historia muy bonita que yo siempre cuento de mi abuela. Y mi abuela iba mucho al estadio con nosotros. Y mi abuela, cuando entraban los equipos a la cancha, ella aplaudía a los rivales, ¿no? Entraba el equipo mm, rival y cuando uno putea a los rivales, ella los aplaudía. Y ella siempre me decía, si ellos no vienen, no hay partido, no hay claro. partido, ¿cachai? Y ellos quieren ganar tanto como nosotros, ¿cachai? Entonces, no es como que nosotros ganamos porque tenemos más ganas, o ganamos por nuestra familia, ganamos por nuestra familia, si ellos también tienen familia, ellos también tienen Mm, ganas. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas a mí me sirven mucho como para bajar esas como intensidades, ¿cachai? Al menos yo lo veo así, le bajo un par de cambios a todo, pero por diferentes cosas va sumando, ¿cachai? Si todos quieren ganar, y todas quieren ganar, sí, todos, y todos quieren pasar de curso, y todos quieren tener buenas notas, y si no, ¿qué tiene? No pasa mm. nada, ¿cachai? No ocurre nada. Ya para ir a la última sección, y muchas gracias por tus palabras, Cristian. Queríamos como tus recomendaciones, tus imperdibles de pandemia, una pregunta más personal, que nos recomendara un libro, alguna película quizá, que hayas visto durante este tiempo o que te guste, y alguna cuenta o red social que hayas visto por ahí. Pucha, yo veo películas todos los días. Todos los días veo al menos una película o una serie. No sé si la han visto, pero no tiene nada que ver con deporte, ¿no? Pero en pandemia yo vi Los Sopranos, que nunca la había visto, y que es una Oh, maravilla colosal. Y que incluso si uno la quiere mirar, la vi con mi hijo, que estudia psicología, de hecho. Me dice que mm, tiene subtextos ahí, pero muy heavy. Leo mucho. No es directamente de ahora, pero salió hace un tiempo. Hay un libro de Aramburu, de un escritor español, que se llama Patria, que es mm, una secuencia, digamos, muy bonita para entender, a partir de una tragedia, entender como varias cosas. Una familia en el País Vasco, en donde eh, terminan peleados, digamos, una familia a propósito de sus diferencias con ETA, por la participación de uno de sus hijos, de los hijos de otra familia en ETA y eventualmente en un atentado donde muere alguien cercano a la otra familia. Es un telón de fondo de lo que ocurre. Eh, si hablamos de salud mental, no sé si hay que estar medio con la cabeza media firme, ¿no? Pero mm, está Yoga, el libro de Carrer, que es un escritor francés que a mí me gusta mucho, del cual no solo copiado, sino que plagiado técnicas para escribir, le he robado directamente técnicas o ejemplos para escribir.
Yoga salió hace poco, hace súper poquito. No es un libro sencillo, pero tiene mucho que ver con salud mental también. Emanuel Carrer se llama él. Y hay una página en Instagram que es muy entretenida, que se llama Rebelión en la Cancha. Rebelión en la Cancha, Ya. que habla de deporte mucho más de resultados. O sea, yo he hecho talleres ahí, voy a hacer 1 hora, pero yo llegué como consumidor, como lector ahí. Política, deporte y política, deportistas que juegan por otros países, deporte y cultura, deporte y cine, deporte y qué sé yo, y deporte y hasta deporte y moda, tienen una cápita, tienen algunas cuestiones muy entretenidas. El tema LGTB en el deporte, que es un tabú en lo masculino, no tanto en lo femenino, y ahí exploran con muchos ejemplos por qué en el deporte femenino es bastante más usual reconocer la homosexualidad que en el masculino. Y en el fútbol ni hablar, ¿eh? En el fútbol es probablemente el tabú más grande que hay es la homosexualidad masculina, ¿no? Pero en el deporte femenino no, es distinto, hay mucho más apertura. Está una buena reflexión. Esa página que está en Instagram, en realidad en la cancha, yo la puedo recomendar así pensando rápido. Ya, pues muchas gracias, Cristian. Bueno, invitarlos a que te sigan en Twitter, que es de tus redes sociales más activas. ¿Tu cuenta cuál es? Es Carcos Morales, C. Arcos Morales, todo junto. Perfecto, ahí es donde más te pueden encontrar, donde te mueven más, entiendo. Sí, porque las otras las tengo cerradas, privadas, y no pesco a nadie que no conozca, y no es mala, es parte de la higiene mental también. Claro. Bueno, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu sinceridad, por tu testimonio. Estuvo súper buena la conversación. ¿Una despedida, Cristian? No, gracias por la invitación. Creo que es súper bueno lo que están haciendo, súper bueno hablar de estos temas desde la plataforma que sea. Así que, nada, a disposición si necesitan lo que sea, lo que fuere, ¿no? Para adelante. Súper. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Conversemos de Salud Mental.